De estar con ustedes y queremos compartir esta palabra en 2 Corintios 2:14 en adelante. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medan falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Dios añada bendición a su palabra. Quiero compartir algo sobre el evangelio moderno comparado con el pensamiento de San Agustín. Hoy se practica un evangelio diferente. Cuando los gálatas habían sucumbido ante los judaizantes, el apóstol Pablo les recrimina que habían comenzado en el espíritu y habían terminado en la carne. Y les dijo, no es que hay otro evangelio, sino hay quienes lo corrompen. El apóstol Pablo habla de la insuficiencia humana en cuanto al conocimiento de Cristo, y se traduce la palabra medra, que significa crecer, prosperar, pero la asocia a la falsificación de la palabra de Dios, que no es predicada con sinceridad. Cuando hablamos de San Agustín y vemos el pensamiento de lo que muchos teólogos liberales hablan del aporte al pensamiento que hizo San Agustín. Bueno, para ver esos pensamientos tenemos que leer el libro de la Ciudad de Dios, que ya lo he comenzado a hojear. Pero una de las cosas que me llama la atención de San Agustín es que él enseña que no hay tal milenio físico, literal, donde Cristo viene a reinar cuando venga por segunda vez en gloria, sino que ya estamos en el reino. Que el milenio se cumple en mandamientos que ellos llaman sacramentos, mandamientos santos, como el bautismo, como la Santa Cena. Dice que el milenio se cumple en la iglesia, en sus oficios y sacramentos. Pero cuando vemos el bautismo y vemos la Santa Cena, si vemos el bautismo, el apóstol Pablo dice que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo y resucitamos en novedad de vida. Tiene que ver con la conversión y una aceptación pública que somos creyentes. Cuando vemos la Santa Cena, es un recordatorio de la muerte del Señor. Amén. Aunque dice que no tomará más el jugo de la vid hasta que no se cumpla en el reino de Dios. Pero eso no tiene ninguna asociación al milenio de que habla la Biblia. Y que el profeta Zacarías dice literalmente que el Señor pone sus pies en el monte de los olivos, y es que este monte se abre y se crea un nuevo panorámica geográfico. ¿Ves? Entonces, San Agustín en su libro dice que la ciudad de Dios, hay los que están dentro de esa ciudad, Dios, nadie lo puede arrebatar de la mano. O sea, que los que son creyentes son, porque ya Dios determinó que el que está en la ciudad de Dios, nadie lo puede arrebatar de su mano. Este es el pensamiento que coge Calvino, que ya Dios predeterminó quién es salvo y quién es condenado. Pero en el pensamiento apostólico vemos que Cristo dice: id y predicar el evangelio, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado.
también en este pensamiento está que si usted vive para Dios, eso no tiene ningún efecto en Dios porque ya tú estás salvo. Y si vives impíamente siendo cristiano, eso tampoco tiene un efecto porque Dios no evalúa eso. Porque ya tú vas a ser salvo. Por eso ustedes ven que ya en las iglesias ya no se predica bíblicamente, sino que ya estamos en el reino, que es conocido como el Kingdom Now. Eso no es de ahora, eso es católico. Eso está fundamentado en el libro que se llama La Ciudad de Dios, escrito por Agustín de Hipona. Pero ¿quién es Agustín de Hipona? Agustín de Hipona era un teólogo muy influyente que en el siglo IV y V fue la punta de lanza que usó el enemigo para poner el fundamento teológico del catolicismo romano. Entonces, era un milenio que tuvo que estaba en la iglesia, que ya era de Dios, ya estaba en la iglesia. Porque esto que la iglesia ya lo que se llama salvación, que la iglesia que viene de Irineo, siglo III, salvación universal, que todo el mundo va a ser salvo. ¿Por qué? Porque tanto creyentes como no creyentes al final tienen que pasar por el fuego purificador. Y que hasta Satanás, según Irineo, iba a ser salvo. Ustedes ven que ya no se predica santidad ni salvación, porque todo va a ser aquí. Conquista de países, conquista de reinos. La Biblia, se han olvidado lo que dice la Biblia. Y ustedes ven que este es el evangelio que medra, que hace crecer, que hace exitoso al predicador, al pastor. La iglesia llena. ¿Pero de qué? De falsificación. Porque el pensamiento teológico de San Agustín era totalmente herético. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos doctrina católica de San Agustín dentro de la iglesia, donde San Agustín prácticamente enseñaba lo mismo que Irineo? Si Irineo influyó grandemente en San Agustín, entonces nosotros estamos teniendo un evangelio que ha traído mucha prosperidad a las iglesias, mucho materialismo, pero ya nadie piensa irse en el rapto, porque es que esto no contempla rapto, es que la iglesia va a establecer el reino, es que la iglesia va a conquistar las naciones, es que la iglesia se va a tomar el poder político, es que se crea una serie de ungidos que van adelante de la iglesia mejorando el mundo. Pero Dios le está dando una lección con cualquier cantidad de guerra. Dios le está dando una lección con el ébola. ¿Qué mundo mejor? Si lo que viene son cosas peores, porque el Señor, antes que caigan los juicios de Dios, se va a llevar a su iglesia. Este es un evangelio de una falsa esperanza. ¿Por qué? Porque no te predica la palabra de Dios, sino que son pensamientos filosóficos. Pero ¿quién era San Agustín? San Agustín era un estudiante de la escuela neoplatónica, pero ¿qué enseñaban los neoplatónicos? ¿Qué enseñaban los filósofos? Los filósofos griegos enseñaban que era imposible conocer la verdad. Ajá, que todo era relativo. De ahí sale el pensamiento científico, que lo que no se puede probar se queda como teoría. Entonces la fe no camina así. La fe no camina así. Porque cuando el Señor se aparece y dice, le dicen a Tomás, hemos visto al Señor, el Señor estuvo aquí. Y él dice, si no meto mi mano aquí y allá, si yo no veo sus manos, yo no voy a creer. Cuando Cristo aparece, estando Tomás, le reprochó su incredulidad y le dijo, tú has creído porque has visto. Dichoso aquel que cree sin ver. Entonces, el materialismo de la iglesia ahora es que tú tienes que ver la prosperidad, tú tienes que ver el materialismo. Ya tú no andas, ya el éxito de la iglesia no es que tú andes en santidad, que tú agrades a Dios, que tú tengas lo necesario para vivir. No, el éxito de la iglesia es que tú tienes que tener una ropa cara, que tú tienes que tener una casa cara, que tú tienes que tener un carro caro, que tú eres un siervazo de Dios. Mientras más cosas materiales tengas, tú eres un super siervo de Dios, y eso es falso. Y por eso usted ve, como dice el apóstol Pablo, que medran falsificando, prosperan falsificando. Entonces vemos que el ecumenismo hoy, la falsa unión, está en que se quiere crear una religión mundial.
No hay problema con la religión del mundo, porque ya está en el mundo. Con el Papa a la cabeza es ecumenismo. Pero el creyente sí tiene que cambiar, el creyente sí tiene que renunciar a las doctrinas fundamentales. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros hemos apartado del pensamiento de hombres que lucharon por esta doctrina? Como Spurgeon, que dice, ¿para qué voy a estar yo unido en la mentira? Prefiero mejor estar separado por la verdad. Entonces, ¿qué hago yo para entrar en una supuesta unidad ministerial? Pero tengo que abandonar que hay un rapto, tengo que abandonar que la santidad es separado, tengo que aceptar que la verdadera santidad es separado del mundo y no es tener mucho dinero. Entonces, hay que renunciar a tantas cosas fundamentales para poder entrar en estas danzas de millones que se están dando en la iglesia. La pregunta es, y que el hombre es suficiente, porque es que San Agustín dice que la iglesia tiene que ser riquísima, que la iglesia tiene que tener influencia en la vida de las demás personas, en las masas, tener influencia en la vida personal de la gente, tener influencia en la vida y salvación de la gente. Entonces, por eso que hoy se está predicando mucha filosofía de manipulación de masa. Se está predicando que tú tienes que sacar el campeón que hay en ti. Todo eso es filosofía y no pensamientos filosóficos mundanos, de brujos, de metafísicos, que tú tienes Dios adentro. Nosotros no tenemos a Dios adentro. Eso es falso. Nosotros no tenemos a Dios adentro. Nosotros, el Espíritu Santo hace residencia en nosotros. Eso es muy diferente. Entonces, como tú tienes Dios adentro, entonces está enseñando que cuando Dios se quiso multiplicar, entonces creó al hombre. Entonces hay un superhombre. Sobre la teología antropocéntrica que dice que el hombre es el centro de la adoración y no Dios. Y por eso usted ve esos unidos que hablan que nosotros vamos a sacar la iglesia de la dispensación de la gracia y la vamos a introducir al reino. Mentiroso. ¿Quién comienza una dispensación? Es Dios. Y quien la termina es Dios. Entonces, la iglesia se está poniendo una iglesia súper poderosísima. Una iglesia que no tiene límites. Una iglesia que se toma para sí atribuciones que la Escritura solamente dice que le conciernen a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está confundiendo lo que Cristo hace en la Escritura, también lo hace la iglesia, y eso es falso, que nosotros tenemos el mismo poder de Cristo. Eso es falso. Entonces, ¿quién es la cabeza? Los superungidos son la cabeza. Son la cabeza. Entonces, Cristo no es la cabeza, como dijo el apóstol Pablo. Cristo es la cabeza, es el director, es el jefe, el comandante. Él es el que pone las pautas, Él es el que dirige la iglesia. Gloria al nombre del Señor. No son los superungidos. Dios unge a los ungidos y los ungidos le hacen los mandados a Dios. Son siervos de Dios, son servidores de Dios. Yo acepto y creo que hay hombres ungidos y mujeres ungidas de Dios, que Dios lo usa como un instrumento para su gloria y un instrumento para su honra, pero en realidad ellos no mandan a Dios. Dios no es el siervo de estas personas, sino que al contrario, los que están en el ministerio, Dios lo llamó de la nada, lo instituyó, y ellos vienen a servirle al Señor y no el Señor a servirle a ellos, porque entonces se cambia la nomenclatura, se cambia el orden. El que es Señor viene a ser siervo y los que son siervos vienen a ser señores. Es como el Señor le dijo, y como David en el espíritu le llama Señor. Entonces no es el Señor, el hijo de David en el espíritu, sino en la carne, en la descendencia. Jesús es el Señor de David, no David el Señor de Jesús. Hacer una pregunta, hermano Eric. ¿El dinero es bueno o el dinero es malo? ¿Y cuál es dónde en ese balance, dónde debe estar el dinero en el asunto del ministerio, del servicio y de la propagación del evangelio y la vida del ministro? ¿Es bueno o malo? El dinero es bueno, pero hay que cuidarse del amor al dinero. Porque aquí el problema no es que el dinero, es el amor al dinero. Aquí el problema es la avaricia. La avaricia es la que está haciendo daño, porque por avaricia están aceptando
porque para poder prosperar en este movimiento de los púlpitos millonarios hay que cambiar la doctrina. Y al cambiar la doctrina caemos en pensamiento de San Agustín y estamos predicando catolicismo romano de lo peor. Otra pregunta. ¿Por qué todos los mensajes que últimamente se escuchan tienen que terminar con dinero? Usted ve el helicóptero allá arriba, esta es una ilustración, pero cuando ese helicóptero baja, el énfasis, la conclusión del mensaje, introducción, desarrollo y conclusión es dinero. Porque todos los mensajes tienen que llevar al dinero y no a una exaltación de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué usted cree que siempre que se dan los mensajes terminan en dinero? Es que en el dinero está la opulencia y se está asociando el materialismo a la santidad. Que mientras más posesión de dinero tienes, se supone que tú estás más cerca de Dios. Y eso es falso. ¿Por qué? Porque Jesucristo derriba eso cuando dice que había un hombre que su propiedad había dado muchos bienes. Y él dice, alma mía, aquí tienes bienes para mucho tiempo, sáciate, vive. Y es porque dice que esa misma noche tu dinero va a pedir la vida de la persona. Y dice, y lo que tú trabajaste, ¿de quién será? Así son los que hacen negocios aquí, pero que no son ricos para con Dios. O sea que la riqueza está en el conocimiento y en el temor de Dios. Y de ahí el dinero está en el principio. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. El dinero es una añadidura. Lo primero es el conocimiento de Dios y el temor de Dios. Pero si tomamos como básico o como base el ministerio del Señor Jesucristo, llevó un ministerio de éxito, de revolución, de explosión, de poder, de autoridad. Sin embargo, dependía de las limosnas, y no vamos a hablar exactamente de ese término de limosna, de las ofrendas, de las dádivas que daban las personas, y Dios siempre ha sido proveedor. Yo entiendo que cada ministerio tiene sus gastos, cada ministerio necesita el recurso económico, pero si Dios llama a un ministerio, lo endosa. Cuando Jesucristo llamó a los apóstoles y lo envió a predicar, cuando regresaron le preguntó, ¿le faltó algo? No faltó nada, porque el que lo envía a predicar también va a poner los cuervos, va también a proveer, y no tenemos que entrar en un extremismo de siempre estar predicando dinero y que yo deseo que la gente prospere, por eso predico dinero. Pero yo puedo desear que la gente prospere, pero el que va a prosperar es Dios. Dios es el que determina prosperar. Y si mi alma prospera, mi cuerpo prospera, también va a prosperar mis actividades económicas. Dios nos va a bendecir. Pero el peligro de esto es que se le está dando mucha preponderancia al Dios del dinero, y no a Jesucristo que derramó su sangre, y la gente está detrás del materialismo. Así que cuando tú predicas un mensaje que nos trae mucho dinero y mucho crecimiento y mucho despojo, pues la gente no ve apetitoso ese mensaje. Quiere es de prosperidad, de tener y tener y tener, pero menos tener la gloria y la presencia de Dios. Voy a hacer otra pregunta acerca de lo que es el caso de la predeterminación. La predestinación, que se concibe como la predestinación de que aquellos que ya están predestinados para ser salvos y como que no se puede hacer más nada, se van a salvar como quieran. ¿Qué concepto? La predestinación surge con San Agustín, no con Calvino. Es un error pensar, porque Calvino está recogiendo pensamientos de San Agustín. San Agustín en su libro La ciudad de Dios dice que los que están en la ciudad no serán arrebatados de las manos de Dios. Pero entonces, ¿para qué hay la gran comisión? Entonces, si ya hay unos perdidos y otros salvados de antemano, ¿para qué se predica entonces? Yo no le hallo sentido a eso. Entonces, ¿para qué se predica si ya estamos salvados? Entonces, por eso usted ve que ya no se predica se predica contra el pecado. Porque es que en la teología de San Agustín no se contempla predicación para el pecado, porque ya tú estás en la ciudad de Dios. Y en la ciudad de Dios la comparan con la Nueva Jerusalén, donde los perros y los inocentes estarán afuera. Pero esa es una falsa Nueva Jerusalén católica, donde están todos los que han
tenido un evangelio propio de ellos según el pensamiento de este hombre llamado San Agustín, que era un filósofo enseñado de la escuela neoplatónica. Entonces se está poniendo a la iglesia como que es la Nueva Jerusalén, porque esa era la comparación que San Agustín hacía. La ciudad de Dios es la iglesia, el que está aquí no se puede perder. Así que por eso es que usted ve ahora en el apostolado moderno no se predica contra el pecado, no se habla de adulterio, no se menciona a los demonios. Aquí estamos ya en el reino, porque se está diciendo que la iglesia es el cumplimiento del milenio, y eso es falso. Bien, cuando decimos que es falso es que no se puede probar con la Biblia dentro del contexto de la administración correcta. Sí, no se puede comprobar, no se puede probar por la palabra de Dios lo que nos